Hola equipo, ¿cómo están? Un gusto de verles. Bienvenido a este espacio de Mindset Mastery Lab para conversar temas que van ocurriendo en nuestro día a día y que nos, por supuesto, nos detienen a reflexionar. Ahí está la importancia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien aquí. Entusiasmado para nuestra conversación de hoy. Excelente, qué buena noticia. Bueno, tenemos temas. Oye, comenzó el Tour de Francia. ¿Qué les parece? Una locura, una competición de talla mundial, ¿no? Que todo el mundo espera. Yo la verdad no entiendo mucho cómo lo son los elementos de clasificación. Creo que son por tiempo y por equipo, pero mueve al mundo entero. Mueve al mundo entero. Es increíble. Una cantidad de ciclistas de élite que se trasladan solo para hacer esta vuelta súper famosa que la verdad yo la entiendo poco. Yo no sé si ustedes tienen idea de qué va ese circuito. No, bueno, o sea, entiendo que tienen como unas clasificatorias, como si fuera el mundial, y se va realizando en distintos países. Entonces, ahora partió ahora en Barcelona, este fin de semana, y luego van pasando por países y por distintas clasificatorias. Excelente. Está bien. Oye, y esto por supuesto que nos lleva a reflexionar porque una de las cosas que tiene muy característico el ciclismo es el performance, es cómo logran los ciclistas llegar, pero a su máximo de trabajo personal y también en equipo para poder rendir una prueba tan exigente como el Tour de France, que probablemente debe ser la más difícil, extenuante y que demanda más el trabajo físico y mental también de los deportistas. Exacto, y de hecho, bueno, hay una anécdota muy buena que es con relación al ciclismo británico. Entonces, bueno, ellos siempre fueron durante un siglo de los peores en todo el ciclismo, hasta que llegó un coach de deporte, Dave Riceforth, y él, bueno, llegó con una idea que parece muy simple, que es la agregación de ganancias marginales, que es básicamente ir mejorando un 1% cada cosa en distintas áreas para mejorar el rendimiento. Primero, bueno, viera las cosas obvias, como mejorar la nutrición, el peso de la bicicleta, que siempre tiene que ser menos, que la posición del sillín, cómo son los entrenamientos, pero luego él empezó a mirar distintas cosas, distintos detalles como la almohada que llevaban a los hoteles, los colchones que llevaban a los hoteles para cada corredor según su cuerpo. Le enseñaron a lavarse las manos para que no tuvieran enfermedades durante las competiciones. Vieron distintos temas como geles para acelerar la recuperación y pintaron de blanco el suelo del camión taller para detectar polvos que podrían afectar toda la reparación de las bicicletas, por ejemplo. Entonces, sumando todas estas cosas que parecen muy pocas, al final lo que consiguieron fue algo nunca antes visto en el deporte, que de entre el 2007 y el 2017, el ciclismo británico llegó 178 mundiales, 68 oros olímpicos y ganaron 5 Tours de Francia. Oh, son unos bárbaros, le pegan atención a esos pequeños detalles. Fíjate que yo estaba viendo cómo la tecnología aplicada a todos los niveles en el mundo deportivo y del ciclismo, las ropas, yo no sé si ustedes sabían ese dato, pero la ropa que utilizan, que pareciera ser simple, pero la ropa típica que usa el ciclista, pero que son antimicrobianas y antibacterianas. O sea, yo no sabía eso. Tienen una tecnología aplicada a la tela, al mundo textil que yo ni sabía que existía. Bárbaro. Y son tan meticulosos que tampoco lo sabía, y hasta se depilan el cuerpo porque la resistencia de los vellos corporales cuando se desplazan aumenta la velocidad cuando están depilados. Yo no sabía eso. Son pequeños detalles que marcan grandes diferencias, me pareció increíble. Sí, y esto que menciona Gonzalo, como lo del 1%, que es impresionante, porque las personas al final del día de pronto están esperando cuando quieren lograr un objetivo que tienen que hacer un salto muy grande para conseguirlo. Y de inmediato esa perspectiva, ese trayecto que me espera, se ve incluso decepcionante ya desde el momento de la partida. Pero estos cambios del 1%, estos pequeños cambios en el hábito, como dices tú, por ejemplo, la depilación. Yo, por ejemplo, no sabía, en el básquetbol también se depila, no sé si lo han visto, pero no aplica lo de la aerodinámica. Ahí en el caso, y que también puede ser también en el ciclismo, tiene que ver con la aplicación de masajes, ¿cierto? Y de algunos aceites para poder mejorar la recuperación. Entonces, Wow. se trabaja mejor sin el vello y por lo tanto lo extraen.
Pero son esas pequeñas cositas que al final del día aumentan el rendimiento. Fíjate, el buen dormir, cuando nos dicen, oye, si quieres lograr grandes objetivos, primero duerme bien. ¿Qué tiene que ver dormir bien? Si puedo funcionar bien durmiéndome a las 2 de la mañana y levantándome a las 7, pero tu cuerpo no anda del todo bien. Son esos pequeños cambios, es impresionante. De Con hecho, esos me acordé en las Olimpiadas de Francia, que fueron de París, que fueron hace un par de años, cuando tenían estas camas de cartón con colchón reciclable y todo. Entonces, claro, muchos equipos lo que hicieron fue decir, no vamos a dejar a nuestros jugadores que duerman ahí, aparte sin aire acondicionado, y lo llevamos a un hotel porque claramente el dormir tiene un impacto gigante en el desempeño del deporte. sin duda alguna. Y tomando como lo neurálgico de esta reflexión, el aumento progresivo del 1%, a mí me gusta siempre decir que todo el mundo quiere dar como esa especie de kairos radical en su vida, ¿no? Ese salto desde donde estoy hasta donde quiero llegar a estar. Y sienten que están a una decisión, a una acción, a una ejecución de hacerlo, y resulta que no necesariamente es así, que a veces no corresponde a un salto gigante, sino a la suma de minúsculos saltitos, que son pequeñas decisiones cotidianas, ese aumento progresivo en pequeña dimensión o en corta dimensión de algunos de los hábitos principales de nuestra vida, o la disminución de algunos de ellos que no nos llevan a ninguna parte, que hacen que tengamos resultados gigantes y extraordinarios. Entonces nos ponemos expectativas altísimas con respecto a que mi progreso tiene que ser exagerado, y eso te conecta y te condena como voy a ser muy exagerado, a frustración, a una depresión, a sentirte mal contigo mismo, empezar a cuestionar si tu valía, y no. Hay que a veces que solamente ir progresando un poco, y ese pequeño progreso quizás al principio no se note un resultado de tan alta escala, pero sumándose en el tiempo o escalándolo en el tiempo, porque eso es exponencial, es 1% exponencial. Se supone que sube un 365% al año. Entonces, esa escala te va a llevar a un resultado diametralmente distinto al que tuvieras si te mantienes en la misma línea. Es espectacular. Exacto. Y fíjate que lo importante es resistir a este famoso valle de la decepción. Este Mm, espacio que esperamos e invertimos tiempo, esfuerzo y no vemos resultados. Y ocurre que muchas personas dejan porque dicen, bueno, no estoy ya entre esforzarme y no tener resultados y seguir haciendo lo que venía haciendo y tener los mismos resultados en definitiva, me quedo con lo anterior que me claro. traía en cierto grado de satisfacción. Y entonces aparece este concepto que tú de alguna manera también esbozas, que es el interés compuesto de ese 1%. No es solamente la suma, sino también la multiplicación global que nos genera es ser ese constante. Pero sí o sí tengo que saber que al principio no van a llegar los resultados. Va a haber ahí ese espacio de latencia. También, bueno, es importante porque lo que te prometen muchas veces es que este 1%, como decían, a lo largo del año, en teoría, según lo que dicen, es que te multiplica por 37 veces en un año 37. tu resultado. No es así según las matemáticas, por lo que estuve averiguando, y sobre todo lo que dice, por ejemplo, esta teoría del ciclismo, que tú vas mejorando distintas áreas. Entre todas las áreas vas mejorando un 1%, un 2% en distintas cosas que acá podrían replicarse en áreas de la vida, pero a lo largo de un año sí que es bastante, no es como lo que te prometen del por 37, pero sí que definitivamente es bastante. Fíjate, Ricky mencionaba lo del Valle de la Decepción, que eso es bien interesante, cómo tú tienes la capacidad de no ser inmediatista, de poder esperar la ganancia en el futuro a propósito del resultado de tus acciones. A mí me gusta siempre dar un ejemplo, que yo le digo, es la percepción de fracaso previa al triunfo, ¿no? Hay una sensación de fracaso cuando se va a triunfar. Imagínense que se compran una casa. Imagínate que te compras una casa y te compras una casa maravillosa, muy bonita, que te gustó, y te das cuenta que en el jardín están plantados, te invento, tienes un huerto súper lindo y hay pimientos, qué sé yo, un huerto así súper lindo, pero tú no comes pimientos, no te gustan los pimientos, no te gusta lo que se cultiva ahí, tú dices, yo voy a barrer todo lo que está ahí, voy a sacar toda esa tierra y voy a empezar a sembrar jalapeños, calabaza, lo que sea que a ti te guste. Y tú agarras, arrancas todo eso que está en tu huerto y empiezas a sembrar las semillas de lo que a ti sí te conviene, porque ahora es tu jardín. Y te asomas en la semana 1 y lo que ves es tierra.
semana 2 y lo que ves es tierra, y empieza tu sistema a cuestionarse y dice, oye, al menos antes se veía súper linda, las matitas, los pimientitos, la albahaca que andaba por ahí, y empieza, ¿será que hice lo correcto? Y eso es una alucinación de pérdida por ganancia. Después viene el resultado, tienes que tener la posibilidad de esperar que la acción genere el resultado. Lo que tenemos hoy, o nuestro resultado de hoy, es la consecuencia de lo que hicimos en los últimos 120 días, 90 y 60 días. No lo que hicimos ayer. Es regularmente el arrastre de lo que venimos haciendo en el último semestre, por ejemplo. Tal cual. Y ahí aparece justo también un concepto muy interesante que es la meseta del potencial latente. Es decir, muchas veces eh, buscamos la constancia, buscamos la consistencia, sabemos que es la fórmula, pero logramos resultados y de pronto ya paró. O sea, si por ejemplo esto se ve mucho en el peso, a mí me ha pasado muchas veces, y estás logrando los primeros resultados, sigues siendo constante, incluso sigues incorporando hábitos más potentes, y de pronto los resultados, pum, no llegan, se aplanan, incluso pueden haber ciertos retrocesos, pero en ese espacio, en esa meseta que es tan desagradable para muchos porque, insisto, te estás esforzando, quieres lograr resultados, antes ya lo venía obteniendo y ahora no, se detuvieron. Y aquí aparece el ejemplo del cubo de hielo. El cubo de hielo no cambia entre los -6 grados y el 1 grado, y de pronto tú ves que la temperatura aumenta, no obstante, sigue estando ahí un cubo de hielo. Es a Ujú. los 0 grados donde se va a producir el cambio, ¿cierto? El cambio de estado. Pero en ese espacio, en esa cantidad de grados donde no ocurre ningún cambio, esta meseta de la latencia donde no pasa nada y ahí tenemos que saber mantener porque en realidad después de ese espacio van a venir los resultados. Y ahí es tan importante tomarse con un mentor, con un coach, con alguien que ya recorrió, ¿cierto? Ese espacio que nos aliente a mantenernos, a ser resistentes en ese espacio. Exacto. Y bueno, otra cosa importante que mencionaron es el sistema. Entonces, por un lado tenemos el sistema y tenemos las metas, pero al final no... Ay, esto después lo borro y lo corrijo. No te le vayas, no te- Que por un lado tenemos... No, parto, no sé qué dije, pero ya, Vas a decirlo de no te elevas al nivel de tus metas, sino que vas al nivel de tu sistema. exactamente. Dilo tú si quieres. No, no, dilo, dale, adelante, adelante. Esa parte es buenísima. Bueno, al final también es muy importante esto de que no te elevas al nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tu sistema. Por ejemplo, en el Tour de Francia, todos los competidores tienen la meta de ganar el Tour, como obvio, y esa es la meta. Pero al final, depende cómo hayan diseñado el sistema, cómo hagas en el día a día cada cosa para ir mejorando este 1%, es al final, va a marcar el estándar de tu resultado. Absolutamente. ¿Qué pasó? Que pasó una moto como muy fuerte. ¿Ustedes no la escucharon? Ah, oh, eso no Sí, me- sonó de estas motos grandes. Sorry. Usted, por ejemplo, yo estaba viendo la historia de Kobe Bryant. Ha fallecido Kobe Bryant, una estrella de la NBA. Y no me acuerdo quién contaba. Y dice, yo veo que este tipo es un tipo imparable, es una bestia. O sea, no hay manera de ganarle. Dice, yo voy a sorprenderlo. Entonces voy a empezar a entrenar más que él para ganarle. Y el tipo se iba al gimnasio y cuando llegaba al gimnasio tempranísimo se da cuenta que Kobe Bryant ya estaba entrenando. Y el tipo le bajó media hora más al día siguiente y dijo, voy a llegar media hora antes. Llegó media hora antes y ya Kobe Bryant estaba entrenando. Llegó, bajó una hora completa y llegó y Kobe Bryant estaba entrenando. Y lo para y el tipo como que le discute y le dice, Contigo es imposible, o sea, no hay manera contigo, tú siempre", y el tipo le dice, yo estoy convencido que yo voy a ser el mejor en esto, o sea, no hay manera que alguien pueda superarme. Entonces el tipo va elevando el estándar según lo que espera conseguir. El tipo esfuerza su propio sistema, se desafía a sí mismo de manera tal de conseguir siempre Sí, sí. resultados excelentes. Kobe Bryant ya es Kobe Bryant, o sea, ya esa época ya tenía la fama que lo precedía y los títulos que respaldaban su eficiencia en el campo de juego. Pero aún así, el tipo se desafía a sí mismo para seguir elevando su estándar. Eso es potentísimo. Imagínate si nosotros, los que no participamos en deportes de alto rendimiento, si nuestros estándares de vida normales decidiéramos desafiarnos lo más posible sin caer en frustración o en desespero o en ansiedades para ir mejorando, como decía Gonzalo al inicio, ese 1% para ver qué resultado podemos conseguir al cabo de un año.
Probablemente no es ese 37, Gonzalo, como efectivamente las matemáticas no lo dan. Pero quién sabe en dónde estaríamos, cómo sería si nosotros nos pusiésemos o nos enfocáramos una semana en un programa que queremos desarrollar. Si tú a una semana le dedicas foco y energía a algo que quieres desarrollar, ¿cómo sería el avance? ¿Cómo sería el progreso? Oh, Imagínense. impresionante. Y fíjate que ahí es donde aparece una técnica que, o más que técnica, una forma de lograr tus metas y tus objetivos. Primero es visualizarte, tiene que ver con tu identidad, en quién te quieres convertir. No es solamente lograr algo, por ejemplo, quiero perder 5 kilos, quiero ser una persona que se sabe alimentar correctamente. Y esa es la persona que yo quiero llegar a ser. Quizá el logro, la meta puede desaparecer, puede ser más, puede ser menos, pero convertirme en una persona que tiene hábitos saludables, tanto en el deporte, en sus hábitos de sueño, en sus hábitos alimenticios, me van a permitir lograr eso. Y mientras tanto, en ese ejercicio de la práctica, en ese ejercicio de vencerme a mí mismo, en estas cosas de, oye, pero estoy haciendo esto y no obtengo ningún resultado, bien, bien, tranquilo que ya viene, tener esa confianza, pero aún así, aunque no llegue, me estoy convirtiendo en una persona que tiene hábitos saludables. Me estoy convirtiendo en alguien que no falla en ir al gimnasio. Me estoy convirtiendo en alguien que está teniendo una vida diferente y eso obviamente te trae resultados que son mucho más importantes que incluso el objetivo mismo de la meta. A mí eso me revuela la cabeza y digo, "Guau". Claro, es un tema finalmente de identidad en quién me quiero convertir para lograr eso que quiero y que siento que es tan necesario para mí. Absolutamente, absolutamente. Yo encuentro eso dramático, ¿sabes? Y lo que pasa es que la construcción de identidad puede ser progresiva. Podemos empezar a incorporar cosas sin necesariamente eliminar todo lo que ya somos. Y tiene que ver con la referencia del progreso, cómo tú vas midiendo tu propio progreso a medida en quién te vas convirtiendo. Yo siempre digo, cualquier cosa ayuda, cualquier cosa que tú incorpores. Tú hablabas hace rato del peso. Y hay gente que cuando se pone esa manifestación de que voy a perder 15 kilos de aquí al verano sin polera, como dicen allá en Chile, ¿no? Verano sin polera, que dicen allá en Chile. Entonces voy a perder 15 kilos. Dices, bueno, pero capaz no pierdes un par de kilos en el primer mes y te frustras y abandonas. Y tienes que darte cuenta que hay un progreso si haces un ligero cambio. Si tú eres un tipo que vas a Dunkin' Donuts y te compras una caja de 12 donas y te las revientas, las 12 viendo una serie de Netflix. Si te comes dos, si compras la caja, pero te comes solo dos, ya progresaste. Si eres una persona que no puedes evitar el dulce, pero en vez de tragarte un pastel entero, te comes un solo trozo, también progresaste. Y eso hay que entenderlo. Si bebías de puras bebidas de fantasía y ahora te tomas 2 vasos de agua en el día, ya progresaste. Todavía no has conseguido el estándar que te permita conseguir un cambio así como dramático. Pero ya ahí existe progreso, ahí existe progreso. Si eres un tipo que no escribe un informe, pero ya tienes por lo menos una idea, ya progresaste. Y eso hay que empezarlo a entender porque tu cuerpo se empieza a intoxicar de la ganancia y ahí es donde entra la identidad del yo sí puedo. Vamos a subirle un poquito más, vamos a apretar un poquito más la tuerca. Y se va apretando la tuerca hasta que llegas al estándar que quieres conseguir. Y eso es interesantísimo. Exacto. También es clave tener la paciencia porque la mayoría de las cosas toman 6 meses, un año, a veces 10 años, y hay que saber tener la paciencia, esperar y seguir todos los días con lo que uno planeó. Exactamente. Y mientras mantienes esa paciencia y esa constancia, aparece otro concepto que es la consistencia. Y obviamente porque si yo soy constante, eventualmente a veces puedo tener alta intensidad, otras veces baja intensidad, pero me mantengo consistentemente. Y por lo tanto eso me permite cerrar ciclos cuando yo quiero, no sé, alcanzar una pequeña meta. Bien, pero sigo otro estadio y voy por la siguiente, etcétera. Esa paciencia es fundamental para la consistencia. Y acá se me viene absolutamente una frase, Gustavo, y lo que comenta Gonzalo, que se la escuché a Siri Lingley, que es una triatleta americana, y ella dice, el éxito es tu progreso. A ella esa frase le cambió absolutamente la perspectiva, porque algo que nos afecta cuando estamos en este proceso es lo que está pasando al lado, el pasto del vecino. Oye, esa persona empezó después que yo y obtuvo resultados antes que yo. O está obteniendo resultados impresionantes y yo todavía sigo con, no sé, 100 seguidores y esta persona ya tiene 50.000. Entonces, ¿qué? El éxito es tu progreso. Es decir, lograste
un seguidor, lograste un gramo más, un gramo menos, lo que sea tu objetivo, la cantidad de dinero, el lugar donde vives, tu vehículo, lo que sea, ese progreso es tu éxito. Y cuando tú comienzas a buscar un sistema de recompensa que a ti te eleve y te permita mantenerte consistentemente, es fundamental y es tremendamente poderoso. Ella eso la cambió. Esa palabra que se le dijo un coach de su entrenamiento, le dijo: "Hey, tranquila, el éxito es tu progreso. Si sales 100 en la carrera, bueno, vamos a ver si en la siguiente sales 99. No pasa nada". Claro, y ella le ponía foco y atención a la gente que decía: "Oh, la edad que tiene", y mira, claro, por eso tiene esos resultados. Jamás va a ser la número uno. Si tú quieres el ticket que te puedes comprar más barato y más rápido hacia el valle de la infelicidad es compararte con otro. O sea, tú quieres ser un hombre infeliz o una persona infeliz, hombre o mujer infeliz, compárate. Ese es el ticket más barato y rápido que te lleva hacia el mundo de la infelicidad. Compárate con los demás. Aparte, uno ve la sección editada de la vida de los demás, ¿no? No está viendo la vida toda de todos los seres humanos, sino ves las secciones editadas y te generan muchísima frustración. Por eso la medida siempre tiene que ser interna. Me lleva, estaba viendo, no sé si saben que hoy juega España-Portugal. Claro, Juegazo. Yo no soy futbolero y estoy entusiasmado con ese juego. A mí que no me gusta el fútbol, porque se enfrenta una de las más grandes estrellas, Cristiano Ronaldo, contra una de las estrellas prominentes, que es este señor Yamal, Lamine Yamal, creo que se llama así. exacto, sí. Lamine Yamal. Y Yamal dijo algo bien interesante. Le preguntaron, oye, ¿te asusta Cristiano? Que tiene que ver con el progreso del otro. Y él dice, mira, yo estoy súper honrado de poder jugar contra él, de poder jugar con él. Lo que él consiguió en el fútbol, lo que ha hecho por su selección y por el fútbol en general, me parece asombroso, pero ahorita estoy preocupado en mi selección, de generar un resultado. Y no me importa el que rival que yo tenga enfrente, voy a ganar. Y tiene que ver justamente con eso. Yo entiendo que fuera hay mucha gente que sí, que tiene que ha conseguido cosas espectaculares en un corto plazo, que Dios los guarde y los cuide. Pero yo voy a mi ritmo, a mi tiempo y a mis capacidades. Y voy con la intención fija de a lo que voy. En este caso de Yamil, va a ganar Independiente sabiendo el nivel del rival que va a tener enfrente. Un tipo que se está jugando cualquier cantidad de récord porque este es el último fado. Así como para Messi es el último tango, aquí en Portugal, en la música típica de Portugal se llama fado. Este es su último fado. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y esto se llama. Claro. Y eso que tú dices, este boleto más simple, más barato, el estar comparándose, no es fácil, porque tú tienes la presión social. Ujú. Fíjate que en este mismo contexto del mundial y el fútbol, la continuidad de comparativas entre Messi y Cristiano Ronaldo es de todos los días. Y hace poco también una declaración muy interesante de ambos siempre, porque son dos jugadores muy distintos. Hacer la comparación es como comparar, oye, ¿tú eres más de scooter o de tractor? Son distintos. Se ocupa, tienen otra forma de jugar, y aquí aparece una analogía que yo la encontré interesante, la planteó Gonzalo, y esto de se ve a Messi como Superman, ¿cierto? Tiene poderes, tiene un talento único, cómo corre, la gente que lo ha visto jugar ahí dice, oye, es como que la pelota se le adhiriera a los zapatos, ha Está tocado hecho por la varita. tal cual, ha hecho cambios de posición del balón sin un apoyo que físicamente necesita para poder hacer ese cambio de dirección, de velocidad, no lo necesita, porque claro, tiene algo Messi también, no solamente su talento, sino físicamente, que le permite hacer lo que hace. Y tú ves a Cristiano Ronaldo y la analogía parece ser más dirigida a Batman, ¿cierto? No tiene esos superpoderes, no viene de Krypton, no viene con una genética, Sí. uno pudiese ser privilegiado, pero lo ha trabajado, lo ha hecho a constancia de esfuerzo. El ejemplo que diste de Kobe Bryant se me vino mucho a la memoria de Carlos Tevez, de Argentina, cuando jugaba con él en Inglaterra, le pasaba exactamente lo mismo. Trataba de llegar más temprano que él en los entrenamientos y no le fue posible porque llegaba muy temprano a entrenar. Es decir, el logro de Cristiano Ronaldo ha sido a punta de esfuerzo. Y le preguntan, por supuesto, ahora en estos partidos, oye, ¿qué se siente que contra España quizás puede ser tu último partido? Y él dice, bueno, no estoy pensando en eso. A mí me gusta tanto esto, me gusta tanto el fútbol. Para mí la competición es lo importante y quiero seguir haciéndolo. No estoy pensando si es el último partido. Y me pareció excelente su respuesta, aparte que lo hizo muy agradable, muy suelto de cuerpo y conectado con su pasión. Y qué importante es conectar con su pasión. Y ahí tienes tú a Batman y a Superman. ¿Qué opinan de esta analogía? Sí. Bueno, que a veces, o sea, bueno, que relacionado también con una cosa que dice Brian Tracy,
que es del autoconcepto, es que nosotros tenemos nuestro auto ideal, que se compone por la suma de todas las cualidades de las personas que admiramos. Por ejemplo, futbolistas o deportistas, mentores, personajes, coaches, famosos empresarios. Entonces tenemos este destino al cual queremos llegar. Y por otro lado tenemos nuestra autoimagen, que es como soy yo ahora, como me percibo a mí mismo. Entonces tenemos al final una brecha entre nuestra autoimagen y nuestro auto ideal. Y esta brecha básicamente es la autoestima. Mientras cuando yo voy viendo que vamos avanzando hacia el auto ideal, esta brecha o la autoestima sube, pero si yo me voy muy distante, si me veo muy distante hacia mi auto ideal, esta brecha al final se alarga y también nos puede causar problemas. Entonces aquí, ¿cuál es el tema? Es número uno ser consciente de a qué personas admiro, a qué deportistas, a qué personaje, y de repente muchas veces tenemos eso muy a nivel inconsciente, entonces no sabemos a quién admiramos o quizás lo creamos cuando éramos muy pequeños. Entonces, repasar un poco de a quién admiramos para ver quizás si que nos sirve, si nos es útil o no, y ahí volver a hacer esos ajustes. Y además yo le metería mucha persistencia. Yo creo que el elemento persistencia también cambia los elementos de la imagen. Persistencia siempre le gana talento. Persistencia siempre vence a talento. Eso es clásico. Trasladándonos o continuando con los ejemplos futbolísticos. ¿Cuántos futbolistas de élite se han perdido en la vida por no ser persistentes? A mí me gusta, yo soy futbolero de cada 4 años. Yo siempre lo digo, a mí no me gusta el fútbol, no soy fanático de ningún equipo, pero veo el fútbol en los mundiales y ahí es cuando uno como que se empapa de la historia de los futbolistas. Yo he seguido la carrera de lejos, no de cerca, de lejos del señor Ronaldinho, Ronaldinho Gaucho. Y tú ves que este tipo está tocado por la varita. O sea, yo creo que es muy, muy, muy por encima a nivel de talento y técnica que tanto Messi que Cristiano, que me perdonen los futboleros expertos. Desde mi mirada, yo he visto a ese hombre hacer jugadas en los cortos que colocan en las redes sociales que estos tipos no han hecho jamás. Pero es un tipo que, a pesar de tener ese gran talento, no supo mantener constancia, disciplina y perseverancia. Y su carrera futbolística fue corta, corta con el nivel de fama, porque él juega desde que era un niño. Él juega desde que era un niño y todavía juega. Creo que juega en ligas japonesas, donde se retiran todos en Asia. Se van a estos equipos donde hacen sus cosas. Pero tú es un hombre prominente. Ayer que tuvimos no sé si vieron el juego, jugó Noruega contra Brasil. Noruega contra Brasil, que fue un juegazo. Noruega, 28 años sin llegar al Mundial y elimina a la pentacampeona del mundo, Brasil. A Neymar, que era su última samba también, su último pagode, entra para la cancha y marca un solo gol, el príncipe del fútbol. Y yo veo a Neymar, oye, que no es viejo, y hablo de viejos en relación al estándar fútbol, porque para mí todavía no es viejo, ¿no? Pero en el fútbol ya con 40 años, por lo menos Cristiano, 41 años ya está en fase de retiro. Y Neymar tiene 36, 37. Y este es su último mundial. Y su condición física, yo lo estaba viendo, yo digo, algo le falta a este chico. O sea, mira el resto de los jugadores cómo están. Y él está pasado en peso, está pasado de peso, es lento. Tú lo ves en la cancha y estaba lento, se notaba lento. O sea, los jugadores cualquiera se los podía llevar. Y dices, qué bárbaro, como un hombre con tanto talento no tuvo la persistencia y la disciplina de mantenerse en el más alto nivel de competencia en su fútbol, además del reconocimiento que tiene. Y como él, millones podemos tener aquí anécdotas solo del fútbol, no sé cuántos jugadores que son grandes talentos que se perdieron por no ser perseverantes. Entonces, para mí siempre perseverancia le gana talento. Perseverancia le gana talento. No sé. Sí, tal cual, ¿no? Yo te encuentro toda la razón en eso y bueno, yo lo había escuchado una frase muy similar y tiene que ver con la disciplina. La disciplina superará el talento. Una frase japonesa, ¿no? Mi japonés no está muy fuerte el día de hoy, así que no se la voy a replicar, pero como los japoneses en el fondo se enfocan en hacer las cosas con mucha disciplina hasta que las logran hacer de manera prácticamente perfecta. Y eso en todo orden de cosas. Y fíjate que el mundial también, además de esta comparativa hasta odiosa que siempre se está haciendo entre Messi y Ronaldo,
un poco lo que es la sociedad, siempre el efecto de comparar. Pasa también en la política. O eres de un lado o eres de otro, ¿no? Como que el término medio no existe. Incluso te tildan, no sé cómo serán otros países, pero te tildan de amarillo, porque no eres de aquí ni de allá. No puedes tener una postura, mira, esta idea sí me parece muy bien de aquí y estas también de acá. Esta otra las descartaría, ¿no? Y uno tiene que ponerse en una posición. Pero fíjate, es una presión social. Y muchas veces yo te diría, y algo que tú también planteaste, siempre ponte de tu lado. Sí, eso es lo más importante, ponte de tu lado. ¿Cómo te estás hablando? Han visto a Cristiano y otros muchos deportistas antes de lanzar un tiro libre, un penal, se están hablando, ¿Qué se están nivel? diciendo, tú puedes. Hay una americana también que la muestran cuando ahorita, tú vuela, vuela, tú lo puedes conseguir. Se están diciendo cosas positivas. A veces nuestra mente busca esta comparación y cuando tú identifiques ese patrón, salte de inmediato ahí y empieza a hablarte bonito, de la manera que te sirva para justamente elevar tu autoestima. Y otro elemento que es fundamental en cómo eh, te hablas a ti mismo y cómo te percibes a ti mismo es cuánto te cumples a ti mismo. Un elemento que tiene esa persistencia, esa constancia, esa disciplina, es que te cumples. Tú dices, me voy a levantar de ahora en adelante a tal hora, voy a alimentarme de esta forma, etcétera, voy a leer un libro a la semana y te lo cumples, tu cerebro comienza a creer en ti. Y ya eso que tú mismo te planteas, tu cerebro dice, sí, totalmente, tú puedes, te creo. Pero cuando no lo hago así, estamos en continua desconfianza de nuestras propias capacidades. Entonces, algo muy importante, cúmplete. Si yo veo a Cristiano Ronaldo o veo a Messi, veo gente que se cumple a sí mismo. Probablemente el caso que diste de Ronaldinho Gaucho no se cumplió a sus propios estándares y se descarriló. Tan importante, cúmplete a ti mismo en lo que sea, en el 1% que dijiste que ibas a mejorar. Ordenar mis zapatos, el lavarme los dientes después de cada comida, no solamente 3 veces, siempre. Y me empiezo a cumplir, tu cerebro entra en un estado de coherencia contigo y por lo tanto aparece el famoso y querido flow, pero has de cumplirte a ti mismo. Absolutamente. Y eso es lo que hablaba Gonzalo hace unos minutos atrás. El sostener el sistema que te permite ese avance, no radicalizar. Ahí entra también el concepto de este 1% y el sistema que lo sostiene. Tú hablabas de pararse temprano y de la gente. Hay gente que duerme hasta tarde porque su naturaleza es así, les gusta dormir y no tienen un horario que les comprometa, así que se dan el espacio de dormir. Y de repente se hacen la promesa, a partir de mañana, 5 de la mañana. Y tú dices, brother, es demasiado. Me meto en el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma. Espérate un momentico. No es pararse, tomarse un café y postearlo en Instagram. Robin Sharma administra 22 empresas gigantes. Él tiene que pararse, tiene que enviar mail, tomar decisiones y hacer sus rutinitas que él hace, que son espectaculares a las 5. No pararse para postearlo. Eso es una tontería. Si tú solo y empiezas a buscar la ganancia desde ya para que la empieces a experimentar en tu sistema. Si yo no me paro a las 5 de la mañana, pero si al menos me paro 15 minutos antes de lo que me despierto habitualmente, cada 4 días, cada 4 días yo me gano una hora de vida, por solo 15 minutos. Cada 4 días yo me gano una hora de vida. Si yo me duermo, si yo me despierto 30 minutos antes todos los días, no, la matemática me falla no la he sacado, pero en un año recuperas casi 2 semanas, vives 2 semanas más de vida. Hay una cantidad de personas que si tú le propones vivir 2 semanas más, creo que harían hasta lo imposible por vivirlos, ¿no? No voy a hablar en qué situaciones pueden estar, pero por 2 semanas de vida, maravilloso. Entonces, si tú logras entender ese beneficio desde ya, y son 30 minutos, 15 minutos, ¿qué tan difícil? ¿Qué tan difícil puede ser? Sí, también relacionado con lo que estabas diciendo, Ricardo, de hablarse a uno mismo o tener mucho cuidado con las palabras. Yo esta semana estuve experimentando esto que dice Tony Robbins de las encantaciones. Quizás lo había escuchado, pero no le había prestado atención. Y la verdad es que es buenísimo, porque no es solamente pensar algo, sino que es, por ejemplo, levantarse en la mañana, decirte algo que tú mismo te propusiste, como por ejemplo, él dice como tengo el poder, soy imparable, no sé qué, un par de frases así, pero no solamente lo estás pensando, sino que lo dices, lo estás moviendo todo tu cuerpo, te estás viendo frente al espejo, y lo que él dice que eso llevado en el tiempo, a lo largo de semanas y años, al final te empieza a cambiar de estado, te empiezas a un poco creer el cuento.
Me gustó mucho, no lo había escuchado tanto. Hay un señor que se llama Emile Coué Gonzalo. Estoy 100% seguro que lo estoy pronunciando mal porque nunca he escuchado a nadie pronunciarlo. De él solo he leído. Entonces yo lo pronuncio así, Emile Coué. Emile Coué se escribe. Y este señor, que es el que se considera como el padre de la hipnosis rápida o de la terapia breve, él es el que incluye este mundo de las incantaciones y gracias a él se crea mucho de la programación neurolingüística. Y él tenía, porque ya él ve las margaritas desde abajo, huele las flores por la raíz y ya está muerto hace rato. Entonces, este, este señor diseñó una clínica, y lo pueden googlear ustedes y los que nos estén escuchando, una clínica que solo asistía a enfermedades terminales a través de incantaciones de poder, a través de reflexiones. Él tenía su máxima que él decía, todos los días, en cada aspecto de mi vida, estoy mejor y mejor. Esa es la clásica de Emily Coué, que después se la copió José Silva. Ojo, se la copió dándole la titularidad a Emile. ¿Sabe? Él dice, esto es de él. Y todos los días, en cada aspecto de mi vida, estoy mejor y mejor. Y hay cualquier cantidad de testimonios de remisiones absolutas de enfermedades terminales, solo con el uso de las repeticiones poderosas hacia ti mismo, de hablarte con cariño y con poder. Interesantísimo eso. Ordinario, me encanta. Y bueno, si yo me tuviese que quedar con algo, así como lo están planteando, de ver en estos ídolos, a nivel deportivo, de Cristiano Ronaldo, su constancia. Me quedo también con lo que tú planteas, esto de ganar esos días, 15, 20 minutos antes, para practicar, para lo que sea, pero que me va a dar confianza y por supuesto además me da más vida. Me lo quedo totalmente. Y por supuesto, me encantaría que lo habláramos en otro podcast también, el caso de Stephen Curry, basquetbolista norteamericano, que me pasa similar a Cristiano. No es una persona que tiene un físico extraordinario, ni la altura, que estamos acostumbrados de las grandes estrellas del baloncesto, pero sí el entrenamiento en la constancia hasta desarrolló una habilidad que vio una ventaja competitiva y que hoy día es su gran arma. Así que me quedo con Batman. Me considero que si ya los superpoderes que no tengo, pero sí los puedo desarrollar a través de la constancia. Y acá otro que a mí me alucina, que con lo que logra, es Elon Musk y SpaceX, que también ha dado mucha noticia en el último tiempo. Sí, exacto. Acá, bueno, lo que pasó fue que lanzaron SpaceX a la bolsa, fue como la gran noticia, pero bueno, ¿cómo lograron eso? Básicamente fueron haciendo una acción masiva imperfecta. Hicieron todo lo que pudieron para experimentar, lanzaron cohetes desde años atrás que básicamente hacían todo el lanzamiento, salían y explotaban al minuto, pero bueno, no se daban por vencido y lo volvían a hacer y lanzaban otro y explotaba a los 2 minutos y lanzaban otro y lanzaban otro, y al final iban aprendiendo de cada error. Hasta ahora que básicamente lanzan estos nuevos cohetes, los Starship, que miden 120 metros. O sea, es casi media Wow. Torre Eiffel gigante. Y lograron, bueno, el mayor apertura en la bolsa en el mundo. Entonces, a base de ir haciendo acción masiva imperfecta. Este señor parece que tuviera el toque de Midas, ¿no? Este señor Elon Musk. Parece que tuviese el toque de Midas. Viéndolo desde afuera, ¿no? Sin mucho tecnicismo. Consigue grandes cosas y él viene de ahí. Yo creo que él es un claro ejemplo de la perseverancia. Yo no sé cuán real o cuán estigmatizado sea el nacimiento del mundo de los emprendedores de gran éxito, pero uno también ve, como vio en su momento las de Zuckerberg o las de Jeff Bezos, esta típica foto, todo desalineado en una oficina muy chica, que muy mal decorada, con cosas, con un sistema de vida bien austero y que hoy son las personas que son. No sé cuánto estigma es, pero definitivamente Elon Musk ha roto, o sea, el hombre más rico de la historia de la humanidad. Y no es no por lo que tiene, sino por lo que eso significa a los estándares que llegó a propósito de no vencerse, porque cualquiera que le explote un cohete, que además no solo es una cantidad de dinero que no me la imagino, es una cantidad de esfuerzo científico que quién sabe cuánto está detrás, y la frustración en sí misma de que no te da, y la exposición, como dice Ricky hace rato, la presión social, de la exposición de los competidores como Virgin, el propio Bezos, incluso Tony, que también lanza
tiene sistemas de lanzamiento espacial, tiene, no sé si son cohetes o algo que hace viajes espaciales. Tony está metido ahí también. Esa presión social de no lograrlo y aún así no vencerse, no decaer y decir, bueno, viene el siguiente diseño. Y que viene el siguiente diseño, lo que hablábamos, ¿te acuerdas, Ricky? En una conversación de esta obra, hay una obra, Gonzalo, en el Museo del Louvre. Tú has ido al Museo del Louvre, me imagino que hay una obra maravillosa que se llama Jaque Mate, y en esa obra hay un tablero de ajedrez, y hay una figura diabólica como esperando el turno del otro, que juegue el otro, como sonriéndose, muy diabólico, y el otro que es como una figura divina o de un príncipe, que está con una cara como atormentado. Y hay un ángel como que arbitra. La obra es un cuadrito pequeño que ni siquiera está en una de las cámaras, sino está esas típicas que están en los pasillos, ¿sabes? Cuando vas caminando el Louvre, que hasta en los pasillos están las obras, y esta sí. Y en uno de esos tours, como es un espacio muy turístico, el campeón de ajedrez está haciendo un tour por el museo y se le queda viendo la obra y miraba la obra y miraba la obra y miraba la obra. Y la guía le dice, avancemos, dame un minuto. Y miraba la obra y se da cuenta de un detalle y le dice, a esta obra o le cambian el nombre o le eliminan de plano, porque aquí no hay jaque mate. Al rey todavía le queda una jugada más. Se da cuenta el campeón de ajedrez. Al rey le queda una jugada más. Entonces siempre llevamos la conversación, Enrique y yo, la última vez que hablamos de esto, que a pesar de que todo parezca vencido, que te comparas y tú sientes que no estás en el estándar de nadie, que incluso hasta el día de hoy te has hablado horrible a ti mismo, a ti misma, que consideras estoy siendo muy exagerado en el lenguaje, pero te consideras lo peor que nació y tú dices, ¿cómo los demás lo logran y yo no lo logro? Hoy todavía te queda una jugada más. Mientras esté la posibilidad de estar vivo, y yo sé que esto suena muy poético, pero no deja de ser real. Mientras estés vivo, existe la posibilidad de generar cambios radicales, porque la vida es un proyecto de largo plazo. La vida no se mide en meses, la vida es un proyecto de largo plazo. Y si hasta el día de hoy no lo has logrado, bueno, a hoy cuántas horas le quedan. Puedes partir mañana. Eleva ese 1%. Háblate mejor. Mejora cualquier cosita que puedas mejorar desde hoy y vamos a ver dónde vas a estar en los próximos 5 años. Ahora, si los 5 años está igualito o peor, busca ayuda. Exacto. Y Busca ayuda. fíjate que esta misma relación social que a veces nos empapa de una imagen muy dura respecto a lo que consideramos fracaso. Cuando nosotros comenzamos a mejorar esa relación, por ejemplo, los grandes, Elon Musk y otros muchos millonarios, pero también escritores que han analizado, aquí tienes a Napoleon Hill, el mismo Brian Tracy, que van definiendo dónde que está la abundancia, la riqueza y cuáles son estos elementos en común. Uno de los principales es la relación que tienen respecto al fracaso. Es decir, se explota un cohete en SpaceX. ¿Eso es un fracaso o eso es información? Eso es data. Se toman estos eventos de manera tal de pavimentar sus éxitos. Y muchas veces nosotros, nuestra relación energética, emocional que tenemos ante una caída o un resultado no esperado, queríamos otro resultado, pero apareció este, esa sensación, esa emoción que genera es de baja energía. Y entonces comenzar a hacer esa inversión de cómo estoy percibiendo un fracaso o un resultado no deseado es fundamental para pavimentar tu camino al éxito. Eso que te ocurrió, ese resultado que obtuviste, te está entregando una información valiosa. Tómala, línsala y adquiérela como una ventaja competitiva de que esas personas que no han tenido esa misma información y que ahora para mí son parte de mi arsenal, de esas herramientas, esas habilidades que me van a permitir conseguir eso que tanto deseo. Es decir, apúrate en fracasar para llegar a ese resultado deseado. Claro, porque no tenemos la capacidad de saber todos los escenarios que están adelante cuando tenemos un objetivo y al final hacemos algo, fracasa, nos da información y recién ahí podemos ver cómo ver más hacia adelante. Es como si tuviéramos no sé, en un bosque oscuro y tenemos una linterna y ahora podemos alumbrar un poco más hacia allá, ahora podemos recién ver ahí con la información y ahora podemos tomar una nueva decisión, pero si no hacemos el primer paso, jamás vamos a tener esa decisión y al final nos vamos a quedar estancados en el mismo lugar. Exactamente. ¿Cómo haces estando en ese bosque con esa linterna
y pasar a lo que viene después, que es cómo tengo yo visión de dron, cómo yo me leo para no solo ver los 3 árboles que tengo enfrente, sino ver el panorama completo. Y si bien no he llegado todavía a salirme del bosque, entender desde dónde me estoy moviendo y cómo me estoy moviendo para tomar decisiones. Y eso cambia todo y en relación ¿y quién inventó la bombilla? Alexander Graham Bell. Estoy equivo creo que No, estoy él fue el equivocado. teléfono. Él fue el teléfono, ¿quién fue el del Sí. bombillo? ¿Puede ser El del Edison? bombillo. Puede ser Edison que lo perfeccionó. Sí, Fue Edison, a mí me gusta, más allá de quién lo hizo, que seguramente todos los que nos están escuchando saben quién es o lo podemos buscar en ChatGPT. Él hizo una respuesta que yo le encontré genial cuando le dicen: "Oye, ¿cómo hiciste para no sentirte mal si fracasaste en 1000 intentos para crear la bombilla?". Y el tipo le dice: "Yo creo que tú estás equivocado. Yo descubrí 1000 maneras, inventé 1000 maneras de no hacer una bombilla". Le respondió: "Yo inventé 1000 maneras en no hacer una bombilla". Y tiene que ver cómo lo mire. Y otro caso sí que es espectacular y que yo creo que es una cosa muy bonita. Cuando la apertura del primer parque de Disney, estaba el hermano, ustedes saben que mi inglés es muy hispano, está el hermano Walt que se llama Robert, y un periodista están en esta apertura del parque y, todo el mundo la euforia, y ya en ese momento Walt había muerto. Y el periodista le dice: "Me imagino que tienes una sensación agridulce en este momento, sentimientos encontrados, la tristeza de que tu hermano, a pesar de todo, no pudo ver esto, de todo lo que para que dio para que esto se diera y no lo pudo ver". Y Robert se volteó y le dijo: Te equivocas absolutamente. Mi hermano lo vio antes que todos nosotros, por eso es que estoy existiendo". Lo encontré genial, lo encontré genial. Yo digo: "Guau, qué tremendo, tremendo". Mentes brillantes, definitivamente que por ahí siempre surgen. Increíble. sí. Y fíjate que en este espacio que hemos estado conversando han aparecido elementos muy relacionados con el mindset que tenemos que tener. Cuando queremos lograr grandes metas, grandes objetivos, sin lugar a dudas, estos grandes ejemplos que tenemos, el Tour de France y sus atletas, ¿cierto? Seguir una fórmula basada en el 1% de mejora, hasta en los más mínimos detalles. ¿Quién hubiese pensado que quizás pintar de blanco el piso de un tráiler donde se lleva y se reparan las bicicletas iba a poder generar campeones? Bueno, en esos pequeños detalles. O cuando vemos a Cristiano Ronaldo, a Messi, estos grandes exponentes, pero que también nos dicen: "Hey, ojo con las comparaciones, ojo como que nos estamos comparando también socialmente". ¿Con quién nos tenemos que comparar? Con nosotros mismos, como dicen, tú estás compitiendo con esa persona que viste en el espejo del baño esta mañana, y esa mejora continua es la que nos va a permitir avanzar. Y además, no perdernos el panorama. Cuando estamos comparando, nos perdemos a jugadores y historias tan impactantes como también este mundial nos ha regalado la historia de Cabo Verde, ¿cierto? No, Este país espectacular. que están a un nivel extraordinario. Probablemente sea interesante en nuestro próximo capítulo hablar de este fenómeno de Bociña y sus compañeros de un país de 500.000 habitantes, pero que están llegando a lo alto, no solamente en el resultado, sino que en la experiencia de equipo. Y cuando vemos el caso de SpaceX y otras grandes referentes de la industria tecnológica, ¿cómo visualizan el fracaso? ¿Cómo se toman el fracaso finalmente como información estratégica para el logro de sus objetivos? Por lo tanto, ha sido un día de una conversación excelente, equipo. ¿Cómo lo ven ustedes ahora hacia el cierre? Bien, yo creo que es parte de todo. Yo creo que tocamos temas bien interesantes con respecto a cómo puedes hacer un avance progresivo sin necesariamente ponerte metas que te mortifiquen o que te perturben, que sean casi inalcanzables, que entiendas que tú tienes tu propio nivel y que te tienes que medir es contigo mismo. Definitivamente nuestro rival, además de nuestra mente, siempre vamos a ser nosotros. Tienes que empezar a hacer cambios, tienes que empezar a hacer cambios y son cambios internos, no van por fuera, no te compares porque eso es horrible. Tiene que venir por ti. A mí me gusta una frase que vi, estas frases cliché que ponen en redes sociales, pero que no por ser cliché no son ciertas. Que decían, si un gato quiere convertirse en león, tiene que partir perdiendo el gusto por las ratas, por ejemplo. Tiene que partir perdiendo el gusto por las ratas. Entonces, empezar a hacer cambios internos que te permitan eventualmente convertirte en lo que quieres. Si bien no vas a dar resultado al día uno, vas a estar progresando y vas a estar construyendo una identidad que va a garantizar la sostenibilidad de tu logro. Porque a veces es muy fácil tener un golpe de suerte,
una herencia, un milagro universal, dependiendo de la línea del que nos mire, ¿no? Si es más holístico, que algo te caiga de la nada. Hay una posibilidad de que eso suceda, hay una posibilidad, pero es mucho más, hay una garantía si eres tú quien se preocupa de conseguirlo y entiendes que hay un precio que hay que cumplir para ello y te vas preparando poco a poco, vas sosteniendo con persistencia, con disciplina esos pequeños cambios y la suma minúscula, como decía Gonzalo al inicio, es de las alteraciones marginales en el equipo inglés. Un poquito aquí, me despierto un poquito más temprano, como un poquito mejor, tomo un poquito más de agua, cuido un poquito más lo que digo, cuido un poquito más lo que escucho, lo que leo, lo que publico. Oye, empieza a generar cambios asombrosos. Con eso me quedo hoy. Exacto, y también a veces nos podemos detener a pensar que qué hacemos si mejoramos el 1% de cada cosa y somos un poco más perfeccionistas o tomamos esta acción masiva imperfecta y nos lanzamos. Pero yo creo que podemos hacer ambos, podemos y debemos hacer una acción masiva, imperfecta. No estoy preparado para lanzar mi producto o para dar ese discurso o para hacer una clase. Bueno, lo hago de la mejor forma que puedo y luego aprendo, veo que 1% puede mejorar de cada área y voy mejorando. Y por último, recordarles que pueden entrar a nuestro sitio web, mindsetmasterylab.com, y ahí pueden ver nuestros distintos programas. Y también es las personas que les gusta el coaching y el desarrollo personal pueden crear su cuenta gratuita donde van a poder desarrollar algunos assessments, fijar algunos objetivos y la plataforma te va a permitir recordarlos y poder ir generando los avances. Así que también te invitamos a crear tu cuenta gratuita en mindsetmasterylab.com. Muchísimas gracias entonces. Nos vemos en una siguiente, en un siguiente encuentro, una siguiente conversación. Aún mejor que este, aún mejor que este. Nos estamos viendo equipo, Gonzalo, Gustavo, que Chao, estén muy chao. bien.